Segmento del programa hablamos sobre Teatro V y en esta ocasión tenemos como invitado a Nicolás Fernandois. Él es director de Teatro en Casa, que está presentando la obra La Fundación, Negacionismo y Disputa de la Verdad en Chile, que fue seleccionada por el Comité de Públicos Programadores y se presentará en la Sala Negra Juan Baratini Carvelli este viernes y sábado a las 7 de la tarde, donde además se va a realizar un concurso virtual con Entre Telones y la editorial V para sortear el libro Ex Chile, Antología Poética de José Ángel Cuevas. Así que bueno, Nicolás, bienvenido a Café Negro. Hola, muchas gracias por la invitación. Y partamos un poco conociendo la compañía, cuándo se forma, por qué se forma, quiénes la integran, cuáles han sido sus hitos. Eso hagamos como una suerte de, Review. de review. Sí, mira, nosotros nos formamos el año 2014 como agrupación y el origen de esta agrupación nace principalmente desde la creación de un festival de teatro. Nosotros en Santiago, en el barrio Yungay, que es el territorio en el que habitamos, hicimos una primera versión de un festival que se llama Festival Teatro en Casa, que básicamente es un festival que programa obras en el interior de espacios habitados y espacios no preparados para hacer teatro. Ya. Desde ahí a la fecha ya llevamos 10 versiones de ese festival, pero Teatro en Casa se empezó a expandir y a transformar no solo en una productora o una orgánica en base a un festival, sino que más bien se transformó en una plataforma de investigación, creación y producción de arte escénica en espacios no convencionales y con un profundo arraigo sobre temas de política y de memoria y defensa de los derechos humanos. Entonces, a la fecha ya tenemos varios ciclos y una producción artística que tiene más de 4 obras o 4 o 5 obras en producción. Tenemos un desarrollo y una relación súper específica también con la comunidad. Hemos hecho varios proyectos que tienen que ver con integrar a ciudadanos que no están formados profesionalmente en la arte escénica, a los cuales le hemos invitado a hacer obras que hablen de temas contingentes para el territorio, como migración, tercera edad, eh, memoria y derechos humanos sobre todo. Entonces, la agrupación también está compuesta por varias personas que integran una especie de núcleo central, que son Marcelo Salinas, que él es actor y diseñador lumínico y director también de teatro, Benjamín Rivas, que él es actor y también es director de teatro y él está encargado de toda la parte coordinación y programación del festival. Carolina Cuadra, que ella está encargada de la parte de administración, entradas y logística del festival, Javiera Severino, que ella es diseñadora, pero también está a cargo del área de gestión de proyectos, Belén Alfaro, que está también en la parte de la coordinación. Y a ellos se les suma y se les complementa un equipo de diseño gráfico con Francisco Candelori, fotografía y registro con Marcos Ríos y otras personas que se van integrando en función a cada una de las actividades que hacemos. Nicolás, ahora hablemos de la obra propiamente tal, porque cuando me llegó la información leí la Fundación Negacionismo y Disputa de la Verdad en Chile. Es un título que yo, mi cabeza lo asocia más como a una tesis que a una obra de teatro. Sí. No es un nombre, como te diría, no es un nombre como comercial, por decirlo de cierta manera. Sí. No, tiene más como cierta densidad. Cuéntame un poco sobre la obra, porque estuve leyendo y yo no sabía de eso, donde ustedes se basan. Sí. Esa historia y la encuentro increíble, por favor. Mira, tienes toda la razón. Yo este proyecto lo descubrí y lo empecé a gestar el año 2013. Fue un año en el que yo estaba cursando el Magíster de Artes con mención en Artes Visuales en la Universidad de Chile. Yo soy actor de formación y entré a ese magíster precisamente con la intención de complementar contenidos que me permitieran definir y poder tener un camino más específico en mi línea autoral, en mi mirada de creador. Entonces, ese año me enteré a través de un colega actor que había actuado en una obra por encargo de la Fundación Presidente Pinochet para, de alguna manera, defender el legado del dictador y que esta obra circulara en colegios del Barrio Alto. Esa fue la historia que a mí me llegó de primera persona, de una persona, de un amigo, de un cercano que había actuado en la obra.
fue algo muy sorprendente porque yo dije, oye, pero ¿cómo se te ocurrió actuar en una obra pinochetista que fuera a presentarse en colegio? Y me dijo, bueno, la necesidad me llevó ahí, entonces le dije, por favor, para el marco del magíster yo estaba haciendo un proyecto que se llamaba Estéticas del Desacuerdo. Ya. Entonces me pareció súper interesante y le dije, a ver, cuéntame de qué se trató. Y ahí tomé un testimonio de este actor donde me contó todo el fenómeno de cómo había llegado a actuar en la obra y me pasó el texto original de esa obra. Con ese texto y con ese testimonio yo reconstruí una versión propia. ¿Qué es lo que pasó? Esta obra... Perdona, Nicolás, ¿eh? el libreto lo escribió, digamos, un intelectual de derechas, por decirlo. La Fundación Presidente Pinochet contrató una compañía de teatro familiar Ya. para que escribiera esta obra. Esta compañía recibió el encargo, funciona un pago, y escribió la obra. Eso fue el año 2012. Ese fue el mismo año que, de alguna manera, la derecha más dura de Chile empezó a generar muchas actividades que tenían que ver con defender el discurso pinochetista. De hecho, ese año se hizo el homenaje en el Teatro Caupolicán que presentó el documental Pinochet. En fin, este dramaturgo, esta compañía, escribió una obra de teatro que defendiera la figura de Pinochet para ser presentada en colegio. Se hizo una pura vez, en el Teatro Municipal de Vitacura. Pero antes de esa, fue un fracaso porque no se vendió, no circuló a ninguna parte, pero se hizo una inauguración con cóctel, con invitados como Mauricio Lavé, con invitados de la Fundación Pinochet, de la Corporación 11 de Septiembre. Yo he hecho toda una investigación de este tema bien profunda con la compañía original y con algunos datos duros de internet. Entonces, esta compañía presentó esa obra y no se dio más. Pero antes de esa función, ellos hicieron un ensayo general en el salón central de la Fundación Pinochet, ubicado en Vitacura, frente a una comisión que estaba integrada por Guillermo Garín, este típico ex comandante o general del bigote blanco, y Marco Antonio Pinochet como invitado, entre esa comisión de personas que miraban. Hijo de Pinochet. Marco Antonio es el de los Pinocheques, el más controversial. el que lo iban a meter preso porque mató a un tipo en una fiesta. Exacto, el más Y controversial. viene el boinazo y todo eso. Claro, y uno que tuvo mucho parafernalia en algún momento de los inicios de la democracia. Entonces, esta compañía presentó la obra en el salón de la Fundación Pinochet con un cuadro gigante de Pinocho que los miraba. Imagínate la estética y la tensión de esa situación. Ellos mostraron la obra ahí para recibir el visto bueno. La comisión y los directivos les dieron el visto bueno y se presentó en el Teatro Municipal de Vitacura. Yo, cuando escuché esta historia, me tomé de esa anécdota. La compañía de teatro presentando el ensayo general en la Fundación Pinochet. Y lo que hice fue ficcionar una situación de enfrentamiento entre la directiva de la Fundación Pinochet, que iba de alguna manera censurando esta obra que era para colegio porque no les parecía correcto el discurso. Por supuesto que yo con la obra original la exacerbé en su pinochetismo y escribí muchas escenas extras que tenían que ver con el proceso de los actores y la compañía de cómo hicieron la obra. Entonces, en el momento en que es una obra que, bueno, la fundación, la obra que hice yo, tiene que ver como con una obra dentro de otra obra, en el fondo. Es como un metateatro. Metateatro, efectivamente. Es esta compañía presentando una obra en la Fundación Pinochet y cómo van encontrándose con este discurso muy duro por parte de la directiva que les va corrigiendo el relato, pero al mismo tiempo ellos están en otra obra, que es la obra que es la que estamos haciendo nosotros, que nos muestra cómo los actores y esta compañía fue encontrándose con distintas problemáticas para escenificarla. Y todo lo que tenía que ver con, el fondo, lo éticamente incorrecto de decir, estoy participando en un proyecto por recursos específicos, porque lo necesito, pero defendiendo un discurso en el cual no empatizo. Entonces, ahí es donde yo indagué, en el fondo. ¿Cómo los discursos son de alguna manera instalados, manipulados y gestionados para instalarse de una manera sesgada y que permitan de alguna manera ocultar y maquillar ciertos relatos que no ha sido difícil como país de alguna manera enfrentar?
Oye, bueno, cuando tú ya me hablas que ellos se tenían que presentar frente a un comité, para mí eso es censura. O sea, si tú tienes que visionar tu trabajo artístico, tu propuesta, eso es que te digan, oye, está bien, pero tienes que sacarle esto, tienes que cambiar esta palabra. Eso es censura. Claro, ahora entendamos que cuando ellos presentaron eso, no ocurrió nada. Claro, no, Yo ficciono sí. todo este enfrentamiento de una censura extrema y una mirada que choca entre lo que la compañía estaba tratando de hacer y lo que este grupo de directivos o comisionados quería lograr. Entonces ahí es donde la obra empieza a transformarse en una nueva obra en el fondo y una mirada que es mucho más propia de lo que yo observo hoy día, porque hoy día 2026 con un presidente que representa una de las facciones más duras de la derecha chilena, donde el pinochetismo se ha ido reivindicando los últimos años y donde nadie tiene miedo de decir necesitamos otra dictadura, necesitamos este tipo de Queremos violencia, mano dura. queremos mano dura. A mí me parece tremendamente peligroso y me parece una consecuencia de un proceso que viene orquestado desde el año 2012. Entonces me parece que el lugar en el que estamos hoy día es precisamente una consecuencia de toda esta defensa sistemática a través de figuras y de relatos en la prensa y en los medios que han sostenido una indefinición política de nuestro país al decir, a ver, Pinochet fue un dictador. Cosa que, si tú ves los archivos periodísticos de entre los 90 y los 2000 y algo, ningún periodista menciona, se habla del general, del expresidente, pero nadie le dice dictador. Entonces, hay un Claro. asunto de manipulación del lenguaje complejo. Pronunciamiento militar, Pronun- junta de gobierno, se utiliza, o sea, se sabe muy bien usar el lenguaje, creo que lo hemos visto la última semana, ¿no? Las Las metáforas, metáforas y lo hiperbólico. Bueno, todo claro. eso aparece en la obra, porque la obra también es una investigación respecto a ese tipo de discursividad. Yo saqué mucho texto de la entrevista del señor Guillermo Garín, del señor Juan González, que era el director o el presidente de la fundación de la Corporación 11 de Septiembre, otra corporación hermana de la Fundación 11 de Septiembre, que fueron los que financiaron el documental, y una cantidad de otros relatos que aparecen en internet de exmilitares y de políticos que me sirvieron para poder ir elaborando esta nueva dramaturgia. Por eso cuando tú decís, esta obra tiene un título de tesis, tiene mucho de eso en el fondo. Claro, porque lo leí y pensé, esto debe ser como teatro, tesis, algo así. Fue lo primero que me imaginé. Ahora, lo entretenido es que la obra está en una clave parodia, en una clave Ya, sátira, humor ya, negro. ya. Porque en el fondo son como 7, no son como 11, 12 personajes interpretados por 5 actores solamente, que van cambiando y van rotando y van mostrando situaciones de extrema ridiculez o de extrema, por decirlo así, como de un absurdo categórico que nos hace darnos cuenta que en el fondo, pucha, hemos carecido de una política o de una ley que sea capaz de condenar todo lo que tiene que ver con exaltación de la violencia, negacionismo, de la verdad histórica. Y ahí la derecha y los partidos políticos de ese lado han sido súper estratégicos y eficientes, muy Sí, eficientes. pues hay países que esto lo sufrieron de una manera muy dramática, como Alemania, y tú no puedes andar con una foto del caballero del bigotito o un ejemplar de mi lucha ahí por Berlín en la Avenida de los Tilos, vanagloriándote o con una banderita de aquellas, ¿no? Te vas inmediatamente preso y si no eres del país, te expulsan y no vuelves nunca más. Esa ley nosotros no la tenemos. ¿La obra ya la presentaste en Santiago? Sí, la obra se estrenó en agosto del 2025 en el Teatro Camilo Enríquez. Este proyecto es una coproducción entre el Teatro Camilo Enríquez y Teatro en Casa. Eh, el Teatro Camilo Enríquez es un bastión también política y ideológicamente bien activo y fue un lugar ideal para poder instalar la obra en el fondo. Y luego la presentamos en noviembre y la presentamos en el Festival Teatro 1000 durante enero en el 2026. ¿Cómo fue la reacción del público, la capa del público, la capa de la crítica
Y lo tercero, no recibieron amenazas de bomba, tú sabes, todo ese tipo de reacciones que se producen a través de estas propuestas, ¿no? Mira, yo cuando empezamos a hacer la obra, me demoré harto en iniciarlo porque mandé un par de fondares que no me gané. Y hay cosas que tienen que ver con ya procesos personales donde uno no se siente tan capaz o seguro de hacerlo. Cuando vino el año 2025 yo sentí que era el momento preciso para hacerlo. Y tenía mucho miedo de cómo iba a ser recibido hasta ahora. Porque la obra está en clave apología del fascismo. Entonces yo sentía, tengo que tener mucho cuidado con cómo se recibe y que se entienda que esto es una crítica a Claro. aquel discurso. Afortunadamente eso fue súper